Bienvenidos de nuevo al curso de Oceanografía Descriptiva. Hoy continuaremos con la tercera unidad sobre dinámica oceánica. Vamos a hablar sobre la circulación atmosférica porque antes de saber hacia dónde circula el agua, es importante que conozcamos hacia dónde circula el viento, porque él va a ser el principal impulsor de las corrientes marinas. Vamos a hablar también sobre los giros de circulación oceánica y un tipo de circulación muy particular que se conoce con el nombre de flujo geostrófico. En la clase sobre temperatura, vimos que el calentamiento del planeta no es uniforme. Ese desigual calentamiento hace que existan bandas de distribución de presión atmosférica que están intercaladas entre ellas. Cada 30 grados de latitud se presentan bandas de baja presión y alta presión. Es decir, el Ecuador es una zona de baja presión, los 30 grados de latitud, tanto norte como sur, son de alta presión, los 60 grados de latitud, tanto en el hemisferio sur como en el norte, son de baja presión, y los 90 grados, los polos, son zonas de alta presión. Entonces, existe un patrón simétrico que intercala esas zonas de alta y baja presión cada 30 grados de latitud. De manera similar a como ocurre en un globo, cuando se abre la boquilla, el aire sale de la boquilla para tratar de compensar la diferencia de presión que es alta dentro del globo con la baja que existe fuera del globo. De esa misma manera, la diferencia de presión atmosférica en el planeta se compensa transportando vientos desde las zonas de alta presión, señaladas con las bandas rojas, hacia las zonas de baja presión, señaladas con las bandas azules. Tenemos entonces transporte de vientos desde los 30 grados de latitud, tanto norte como sur, hacia el Ecuador, desde los 30 grados también hacia los 60 grados, tanto en el hemisferio norte como en el sur, y desde la zona polar hacia los 60 grados de latitud. Como puede observarse, existen zonas de convergencia y zonas de divergencia de vientos. Las zonas de convergencia son los sitios donde los vientos se encuentran y las zonas de divergencia donde los vientos se están separando. De todas estas, la zona más importante es la que se encuentra exactamente en el Ecuador, es la llamada zona de convergencia intertropical de los vientos alisios. Y el desplazamiento sería exactamente este si la Tierra no estuviese en movimiento. Como está en movimiento, hay que incorporar cuál es el efecto Coriolis. Vamos a analizar un poco qué es lo que sucede en cada uno de los hemisferios. Ya vimos la clase pasada que Coriolis produce un desvío de la trayectoria de cualquier desplazamiento de un fluido hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda del sentido de ese desplazamiento en el hemisferio sur. ¿Qué ocurriría entonces en este caso en el hemisferio norte con los vientos que se desplazan? Vamos a ver primero desde los 30 grados de latitud hacia el Ecuador. Pues en lugar de desplazarse hacia el sur, lo harían hacia el suroeste. Y los vientos que se desplazan desde los 30 grados de latitud norte hacia los 60, en lugar de desplazarse hacia el norte, lo harían hacia el noreste, o lo hacen realmente hacia el noreste. Lo mismo sucede con el caso de los vientos polares. Sufren un desvío por Coriolis hacia el suroeste. En el hemisferio sur, recuerden que ese desvío es hacia la izquierda de la trayectoria y los vientos que se encuentran en la zona de convergencia intertropical, entonces se desplazan realmente hacia el suroeste, el que va de los 30 grados de latitud hasta el oeste, que son los vientos del oeste, hacia el sureste, y finalmente los vientos polares lo harían
hacia el noroeste. En realidad, lo que tenemos es una circulación parecida a esta. Algo importante que también ocurre es que los vientos que se desplazan desde las latitudes medias y altas hacia el Ecuador son vientos fríos. Al acercarse al Ecuador se van calentando. Al calentarse, la densidad de ellos disminuye y lo que hacen es ascender. Luego se dirigen desde la parte superficial, se van enfriando hasta que se incrementa su densidad y descienden aproximadamente a los 30 grados de latitud y se crean celdas de circulación. Como los vientos que se están encontrando en la zona ecuatorial son vientos cálidos, al ascender producen una gran nubosidad y la zona de convergencia intertropical es fácilmente visible en imágenes satelitales por una banda de nubes que se sitúa en esta zona. Similar a las celdas de circulación que hay a nivel ecuatorial, que es entre los 30 grados de latitud y el Ecuador, que se llama celda de circulación de Hadley, hay otras celdas de circulación, la que sucede entre los 30 y los 60 grados de latitud, es la celda de circulación de Ferrel, y luego tenemos la celda de circulación polar. Como les comentaba entonces, la ZCIT es fácilmente visible por esa banda de nubes que se produce en la región ecuatorial, y esta banda de nubes es la responsable de la gran cantidad de lluvias que suceden en este sector. Si recuerdan, cuando vimos la clase de salinidad, esta era una zona en la cual existía una elevada precipitación, y esa elevada precipitación es debido precisamente a la acumulación de nubes producto de esta circulación atmosférica. La consecuencia de esta circulación atmosférica es que el agua con la cual está en contacto este aire, este viento, se mueve. La primera consecuencia es que se desarrollan ondas, se desarrollan olas, pero luego ellas comienzan a desplazarse hasta que ocurre un flujo en una dirección particular preferencial definida por el viento y por Coriolis, y de esta manera se forman las corrientes oceánicas superficiales. Otra de las consecuencias que se genera a nivel ecuatorial es que al tener vientos ecuatoriales que impulsan el agua en sentido este-oeste, el agua se apila hacia el lado oeste de los océanos. De esta manera entonces tenemos el nivel del mar más elevado en el lado oeste de los océanos respecto al lado este. Y esto es particularmente importante que lo recuerden más adelante cuando veamos la clase sobre el Niño. La unidad en la cual se miden estas corrientes oceánicas, más que una velocidad como tal, es por la cantidad de agua que transportan, por el flujo que transportan estas corrientes. La unidad en la cual se mide es llamada Sverdrup, en nombre de uno de los oceanógrafos más importantes de la historia, y un Sverdrup es equivalente a 1.000.000 de metros cúbicos por segundo. Es bastante variable y podemos tener valores de pequeños como los de las corrientes ecuatoriales, que es alrededor de 10, 15 Sverdrup, hasta unos 290, 300 que tiene la corriente circumpolar antártica. Bien, si no existieran los continentes, simplemente el agua circulara por todo el planeta dando vueltas, pero existen los continentes y los continentes forman barreras para el agua. A nivel ecuatorial, los vientos entonces desplazan el agua en sentido
este-oeste, y una vez que el agua llega al continente, debe sufrir un giro. En el hemisferio norte, preferencialmente por Coriolis, este desplazamiento se va a dirigir hacia la derecha. Por lo tanto, sufre un movimiento hacia el norte. Una vez que llega a los casi 35 o 40 grados de latitud, recuerden que a los 30 grados de latitud hay vientos que impulsan el agua en este otro sentido. Entonces el agua tarda también cierto tiempo en acomodarse, cierto espacio, y por eso no lo hace exactamente a los 30 grados de latitud, sino que lo hace ya aproximadamente a los 45 grados. Entonces el agua luego es impulsada en sentido oeste-este gracias a los vientos del oeste, y una vez que llega de nuevo al otro lado del océano y se encuentra con el continente, debe sufrir un desvío. La mayor cantidad de agua se dirige hacia el sur y de esta manera se forma una circulación, un giro circulatorio. Algo importante, no quiere decir que hacia esta zona no circula agua, hacia el norte. Sí circula agua, pero no, por supuesto porque es un fluido, pero preferencialmente el flujo se dirige hacia el sur. En el hemisferio sur, este giro, entonces, luego de que la corriente que está superficial se dirige en sentido este-oeste, ya el giro no es hacia el norte porque estamos en el hemisferio sur, y Coriolis dirigiría esta corriente, más bien sería hacia la izquierda de este sentido, que sería el sur, y luego hacia la izquierda de este sentido, que sería el viento del oeste, le dirige esta corriente en sentido oeste-este, y luego hacia el norte formando el giro. En todos los océanos se forman estos giros, se llaman giros de circulación oceánica, y cada una de estas corrientes tiene un nombre particular, y va a ser bien importante que los recuerden para la próxima, se les facilite la próxima clase. Las corrientes que circulan a nivel ecuatorial se conocen como corrientes ecuatoriales. La que circula en el hemisferio norte, corriente ecuatorial del norte; la que circula en el hemisferio sur, corriente ecuatorial del sur. Y luego verán que en cada océano lleva específicamente el nombre del océano también. Como el agua se está desplazando a nivel ecuatorial en este sentido, se acumula en este lado del océano, y esa gran cantidad de agua que se acumula debe devolverse porque se está acumulando. No lo puede hacer desde la superficie porque existe viento que impide que esa agua se regrese. Cuando se acumula demasiado agua en un lugar, el sistema, la manera que encuentra para poder equilibrarse es a través de contracorrientes subsuperficiales. El agua se hunde y retorna como una contracorriente. En este caso, una contracorriente ecuatorial. A esto se le conoce como el sistema de corrientes ecuatoriales. El sistema de corrientes ecuatoriales entonces está constituida por la corriente ecuatorial del norte, la corriente ecuatorial del sur y la contracorriente ecuatorial, que es subsuperficial. Las corrientes que están paralelas a las corrientes ecuatoriales, tanto en el norte como en el sur, son llamadas corrientes de deriva. La del hemisferio norte, corriente de deriva del norte, y la del sur, corriente de deriva del sur. Las corrientes que se desplazan por el lado oeste del océano son las corrientes de frontera occidental, y las que se desplazan por el lado este de los océanos, las corrientes de frontera oriental, y cada una de ellas tiene características muy particulares de las cuales ya vamos a hablar. Fíjense entonces, en este caso, un giro típico, que es el giro del Atlántico Norte, está constituido por las
corriente ecuatorial, en este caso del norte, la corriente del Golfo, la corriente de deriva del Atlántico Norte y la corriente de las Canarias, que sería esta, la corriente de frontera oriental, la corriente de frontera occidental. Comparativamente, las corrientes de frontera oriental y occidental son diferentes. Las corrientes de frontera occidental, que son estas que circulan por acá, en este caso es un ejemplo del Atlántico Norte, ellas son estrechas, tienen menos de 100 kilómetros de ancho, profundas, unos 2000 metros de profundidad, son bastante rápidas, es decir, tienen una velocidad de cientos de kilómetros por día y transportan un gran volumen de agua, hasta unos 100 esberdros, es decir, 100 millones de metros cúbicos por segundo. En contraste, las corrientes de frontera oriental, como esta que está aquí, y esta que está acá, que es la corriente de las Canarias, son mucho más amplias, pueden medir de ancho hasta 1000 kilómetros, bastante someras, unos 500 metros de profundidad nada más, lentas, solamente con unas velocidades de decenas de kilómetros por día y transportan un volumen más pequeño de agua, típicamente entre 10 y 15 esberdros, es decir, 10 o 15 millones de metros cúbicos por segundo. Igual que el giro del Atlántico Norte, del que hemos estado hablando, se forman giros en todos los océanos. Hay un giro en el Atlántico Sur, uno en el Pacífico Norte, uno en el Pacífico Sur y en el Océano Índico, debido a la gran cobertura de tierra que tiene en el hemisferio norte, no se forma un giro en el norte, pero sí un giro en el sur, que pues se conoce simplemente como giro del Océano Índico porque es el único. Noten además en esta figura, en azul están las corrientes de temperaturas bajas y en rojo las corrientes de temperaturas elevadas. Y esto es algo que con frecuencia voy a presentar de esta forma en la mayoría de las láminas. Siempre las corrientes frías en azul y las corrientes calientes en rojo. Estos giros de circulación son reforzados por el transporte de Ekman. La clase pasada hablamos sobre el transporte de Ekman. Pues estos espirales que se forman lo que hacen es reforzar la circulación en giros. El transporte de Ekman hace que las aguas superficiales se muevan hacia la región central de un giro subtropical y lo hace desde todos lados, produciendo un cúmulo de agua en la parte central. Debido a la gravedad, el agua que está apilada en la parte central se hunde. Fíjense en la figura de la derecha cómo esta agua se hunde hasta profundidades superiores a los 100 metros y luego se aleja del centro del giro. Pero además lo hace con un desvío debido a la fuerza de Coriolis. Esto lo que hace es que da lugar a una corriente central que se llama flujo geostrófico. Este flujo geostrófico es en el hemisferio norte, en el sentido de las agujas del reloj, y en el hemisferio sur, en sentido contrario a las agujas del reloj. El flujo geostrófico es definido como este movimiento horizontal producto del equilibrio entre la fuerza de gravedad o gradiente de presión y la fuerza de Coriolis. ¿Y ocurre por qué? Pues porque el agua se apiló en algún lugar y para atender al equilibrio esa agua tiene que salir de allí y no lo hace a nivel superficial, sino que lo hace a nivel profundo.
son gradientes de presión horizontal. Eso es lo que produce el flujo geostrófico, y el flujo geostrófico es el responsable de la mayoría de las contracorrientes a nivel mundial. La mayoría de las contracorrientes se forman debido al flujo geostrófico. La clase de hoy la vamos a dejar hasta acá porque sé que es material bastante nuevo para ustedes y no quiero entrar en el siguiente tema, que ya es directamente las corrientes. Así que entonces voy a dejar la clase de hoy hasta acá. Como siempre, me voy a despedir con una frase, en este caso una frase anónima que dice que el principal objeto de la educación no es enseñarnos a ganar el pan, sino capacitarnos para hacer agradable cada bocado. Me alegra haberles dado la clase de hoy. Que tengan entonces buenas tardes.